con la legisladora Luciana Echevarría. Ya una invitada que tiene la amabilidad de atendernos cada vez que la convocamos. Así que buenos días, Luciana, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Bueno, Luciana, el tema más preocupante es el tema del COVID. Habló el presidente anoche. Córdoba está esperando el DNU para ver si puede ampliar alguna de las restricciones. Algo que me parece vergonzoso, pero eso es personal. Hay gente que no lo piensa así. ¿Cuál es la posición que toman ustedes? Bueno, nosotros siempre hemos planteado que la prioridad absoluta es cuidar la salud y la vida de las personas. Y que eso tiene que estar por encima de cualquier negocio, de cualquier especulación electoral, porque ahora lo que está entrando mucho en juego es eso, ¿no? Sí, Evidentemente, o sí, sea, totalmente. nadie desconoce que el conjunto de la sociedad bueno, después de un año de pandemia, evidentemente está muy cansado y además hay serias dificultades económicas, entonces entendemos perfectamente las preocupaciones de muchos sectores para poder trabajar y para poder trabajar también uno necesita, digamos, tener la vida organizada de sus propios hijos e hijas y por eso también ahí entra toda la discusión de la apertura de las escuelas, o sea, nadie desconoce toda esa problemática. El tema es que bueno, más allá de lo que uno, de lo simpático o antipático que uno pueda caer, digamos, con ciertas medidas, creo que amerita poder tomar, digamos, bueno, acciones concretas, porque estamos transitando días muy críticos, no solo en Argentina, sino en toda la región. De hecho, en el día de hoy se ha alertado sobre la situación de toda Latinoamérica como uno de los principales focos de la pandemia hoy. Bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, que lo tenemos al lado, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Entonces, bueno, hay que volver a discutir, ¿no? Y frente a eso, bueno, la última vez que nosotros hablamos, discutíamos sobre cuáles eran las condiciones en las que se estaba queriendo volver a las escuelas, y bueno, ahora ha transcurrido un tiempo y la situación epidemiológica ha empeorado. Entonces, nosotros siempre fuimos proclives de mantener, digamos, el distanciamiento, de si hay que hacer una cuarentena, poder aplicarlo. Ahora tiene que haber un Estado presente, digamos, con una asistencia social bien fuerte para todos los sectores, cosa que no sucedió durante el año pasado, ¿sí? Entonces, con razón, bueno, tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras, pero también bueno, gimnasios, centros culturales, jardines maternales que están endeudados hasta acá, que no tienen posibilidad. Entonces, por supuesto que si vos le decís a esas personas, mira, tenés que volver a cerrar, y claramente te van a decir que no. Ahora, bueno, ahí el Estado tiene que priorizar y tiene que ver a dónde pone la plata. Nosotros, por ejemplo, en el día de ayer, en la sesión de la legislatura, se aprobó más exenciones y diferimentos a una tasa que pagan los empresarios del transporte, ¿no? Del transporte público. Empresarios que nunca pierden. La verdad que uno le gustaría estar en ese sector, ¿no? Porque siempre lo que se socializa son las pérdidas, nos tenemos que hacer cargo todos de las supuestas pérdidas que tienen, pero después las ganancias son para ellos solos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sector que el año pasado, al comienzo de la pandemia, y cuando todavía seguían recibiendo subsidios millonarios por parte de todos los estados, porque reciben del nacional, del provincial y del municipal, en el caso, por ejemplo, acá de la capital, y no le pagaban los sueldos a sus trabajadores. Entonces, si siempre se pone, digamos, los beneficios para las empresas, o como sucedió el año pasado, que también se benefició a las llamadas empresas de la economía del conocimiento, que fue el sector que más se benefició durante la pandemia, porque la verdad, digamos, todo lo que es el desarrollo tecnológico, informático, fue una de las cosas que más se pudo desarrollar en pandemia, y a ellos le seguimos dando beneficios, y es plata de todos y todas, ¿no? Los cordobeses. Entonces, bueno, creemos que todos esos fondos tienen que ser destinados a los sectores más humildes, a los más complicados, digamos, con la pandemia, pero que eso no implique, digamos,
la excusa para no aplicar ciertos cuidados que necesariamente tenemos que hacer. Digamos, en el caso, por ejemplo, de la cuestión educativa, ¿no? Yo he escuchado muchas... Sí, buen día. Sí, Te sí, sí, escucho sí, muy mal. te escucho. ¿Ahora me escuchás? ¿Me Sí, yo te escuchás? escucho, pero se escucha una voz de fondo que pensé que alguien me hablaba. No, no, Sí, te no. quería... No, Ah, con lo que decía de los colegios, ayer escuchaba a un dirigente de la provincia hablando desde Carlos Paz y decía muy seguro y muy suelto de cuerpo de que el lugar más seguro para los pibes es el colegio. Y está demostrado por los números que se dieron de 50.000 burbujas, solamente 800 afectadas. Eh, ¿Es otro dibujito o es lo real? no, claramente lo charlamos en la última oportunidad que nos vimos. Siempre la política desde el Ministerio de Educación y del propio gobierno provincial fue ocultar y minimizar todas las situaciones que se empezaban a dar en las escuelas. Yo tenía conocimiento, digamos, en esa primera semana de clases donde hablaba de muy poquitas escuelas que habían activado el protocolo. Bueno, en mi escuela estaba activado el protocolo y no figuraba en ese listado. Entonces, uno puede tener ahí un montón de muestras que evidentemente hay un montón de situaciones que no son tenidas en cuenta. Y lo mismo pasa a nivel nacional con la cuestión de los docentes fallecidos, que ya tenemos muchísimos. En Cava, en provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Jujuy, bueno, en muchas provincias hay un montón de docentes muertos y por supuesto que los funcionarios no se quieren hacer cargo ni quieren hablar del tema, ¿no? Entonces, yo creo que acá nosotros no podemos tener una mirada parcial ni reduccionista de lo que sucede en las cuatro paredes de un aula, sino de todo lo que motoriza, ¿sí? Que haya clases presenciales, digamos, porque hay todo un tránsito, digamos, y movimiento de estudiantes, de docentes que usan el transporte público, que después, a la salida del colegio, esto promueve más juntadas entre los adolescentes y niños que de otra manera seguramente no ocurrirían, digamos. Entonces, y además está muy borroso el límite de cuáles son los contagios que ocurren efectivamente en los establecimientos, o sea, cuál es el origen de los contagios, ¿no? Entonces, la verdad que yo pongo mucho en duda esa cifra que se dio a conocer, porque en muchos casos es imposible saberlo, digamos, ¿no? Dónde ocurren los contagios. Entonces yo la verdad que no sería tan liviana, digamos, para hablar de eso. Creo que además porque, bueno, seguimos con la presencialidad sin tener a los docentes vacunados con todo lo que eso implica. Y también todos sabemos, por lo menos en lo que dicen los especialistas, digamos, más serios y comprometidos, de que esta segunda ola con las nuevas cepas, bueno, es mucho más virulenta, más contagiosa y que también puede ser, digamos, más mortal, digamos, ¿no? Para la gente. Entonces, la verdad que yo creo que no se puede andar experimentando, digamos, con esto, ¿no? Para colmo, la franja etaria que está tomando las nuevas variantes, Córdoba es la única provincia, la única ciudad, que es capital, que tiene tres de las variantes más peligrosas. Tiene la de Manaus, la de Sudáfrica, perdón, la de Manaus, la del Reino Unido y la de Estados Unidos. Una de ellas, porque ahora apareció una nueva, que es un combo de todas las otras variantes y que dicen que es mucho peor. A ver, hoy la vacunación alcanza como para no pasarla mal. O sea, más de eso, olvídate. Entonces es muy serio todo y es muy serio las medidas que está tomando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que creo que es lo único que se pusieron de acuerdo y dijeron la presencialidad no es negociable. Pero ¿hasta qué punto no va a ser negociable? ¿Hasta que se nos muera un pibe? Sí,
sí, sin duda. Y aparte todo lo que eso genera, digamos, porque no es solo los pibes, digamos, los pibes son vectores de contagio y van a caer adultos mayores, van a caer docentes, van a caer trabajadores de la salud, digo, porque también uno tiene que pensar, digamos, cuando se toman estas medidas, en cómo impacta esto en un personal de salud que viene completamente cansado, agotado, que bueno, hoy, sin ir más lejos, hay un paro, digamos, provincial y medidas de fuerza en todos los hospitales que yo estoy acompañando, por eso, bueno, de acá me voy a uno de los cortes, porque es un personal de salud que no solo viene agotado, sino que no está siendo reconocido de ninguna manera. Tienen salarios de miseria, es una precarización laboral galopante y encima ahora han tenido que sufrir despidos completamente arbitrarios. Estamos hablando de 100 despidos por parte del Ministerio de Salud, y bueno, y por eso están peleando. Y uno la verdad que cuando escucha esto parece increíble, parece irracional que en medio de estar transitando una nueva ola del virus, el gobierno se largue a despedir agentes que en algunos casos tienen 10 años de antigüedad. Estamos hablando de agentes que tienen experiencia, que están trabajando. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que se están haciendo mal por parte del gobierno, y yo alerto con lo que decía al principio, me parece que todo se está moviendo en relación a una especulación electoral, y esto no puede pasar, porque si empieza a haber más muertos, no va a haber ningún sector político que pueda beneficiarse de esa situación. Entonces hay que ser serios en ese sentido. Incluso, bueno, también está la discusión de qué va a pasar con las elecciones, digamos, este año, y cuál es, digamos, lo más, bueno, adecuado, ¿no? Frente a este panorama que todos sabemos y todo parece indicar que va a recrudecer en los próximos meses. Luciana, bueno, sí, no se sabe qué es lo que va a pasar con las pasos. Hoy va a haber una reunión entre los jefes de bloque y Guado de Pedro para definir. A mí me parece que la oposición se opone a todo, inclusive a todo lo que estaría bien en cualquier otro país. Yo no he visto oposición dura que discuta todo, que ponga palos en la rueda como la Argentina, y uno lee medios internacionales donde vos ves que cuando se trata de salud todos están de acuerdo. Acá tenemos medios nacionales que permiten que sus conductores duden de lo que son los hisopados, duden de que son los testeos, duden de lo que son las vacunas. A ver, a mí me parece de que estamos muy tibios en el tema de ENACOM, por ejemplo, que sería quien tendría que regular todo lo que se dice, porque escuchaba de que hay una cantidad muy importante de jubilados y de gente de más de 70 años que no se quiere vacunar. Y esa gente no se quiere vacunar porque tiene miedo, porque le inculcaron miedo desde los principales medios, que todos ya conocemos cuáles son. Sí, sí, sin dudas creo que hay una irresponsabilidad en el manejo de la información. Hay muchos intereses políticos, económicos detrás de cada discurso. Creo que en lo que respecta al papel de la oposición, bueno, es un debate largo, ¿no? Que habría que dar en relación a esto. Yo creo que, si bien es como decís vos, en que en muchos casos, bueno, hoy leía que Patricia Bullrich llamaba a resistir las restricciones, bueno, la verdad, muy poco serio, muy poco serio, pero a su vez uno después también ve que en los principales temas tampoco hay tanta grieta, ¿no? En algunas cosas. Digo, porque nosotros tendremos que poner en discusión ahora, por ejemplo, el famoso pago de la deuda externa. Yo lo escuchaba a Fernández decir hace unos días, cuando estaba lanzando un programa de construcción de viviendas, decía, bueno, fíjense que con lo que le tenemos que pagar al FMI el año que viene se podrían construir, no me acuerdo bien la cifra, 350.000 viviendas. Y es bastante que el propio presidente reconozca
todo lo que se podría saldar en concepto de deuda interna que tenemos con nuestra gente, con la población, con los sectores más humildes, y que acto seguido después se decida decir, bueno, esos dólares van a ir para allá, van a ir para los bonistas, van a ir para el FMI, en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, es realmente un problema. Y en eso no hay grieta entre oposición y el gobierno nacional. En relación a la cuestión de las vacunas son un bien escaso, pero eso no es algo fortuito, es la consecuencia directa de un sistema económico que privilegia las ganancias de unos pocos laboratorios por encima de la vida de la población. Entonces, poner en cuestión y exigir la liberación de las patentes, tendrá que incluso hasta la Organización Mundial de Salud y organizaciones que no son ni socialistas ni mucho menos, han planteado el tema, porque claramente lo tenemos que poner sobre la mesa. No puede ser que en una pandemia de estas características haya laboratorios que se estén beneficiando de esto, digamos, y que haya millones de personas a las cuales no les llegue la vacuna. Entonces, todos los estados, el estado provincial, el estado nacional, todos tendrán que estar planteando esa cuestión, declarar de utilidad pública. Nosotros tenemos acá un laboratorio, Sigma, que ha producido millones de dosis de vacunas que están yendo para otro lado. Sí. Y acá todavía no hemos vacunado ni a un sector ínfimo de la población. Entonces, me parece que hay muchas cosas que nosotros tenemos que discutir, y sobre todo, bueno, ¿quiénes son los que los proponen? Porque yo insisto con esto, creo que digamos, ni el gobierno nacional ni la oposición que se rasga las vestiduras, digo, porque estamos hablando de una oposición que al principio, como decías vos, criticaban, metían el miedo con las vacunas, de que nos van a inocular, y después, cuando saltó el vacunatorio VIP, lo utilizaban políticamente para decir, no, queremos vacunas para todos y todas. O sea, eso demuestra que hay una especulación permanente, un uso electoral permanente de todas estas cosas, donde está la vida de la gente de por medio, ¿no? Entonces no estamos hablando de que si uno le gusta más una propuesta o la otra, o sea, estamos hablando de cuestiones muy de vida o muerte, ¿no? Entonces, la verdad que veo muy poca seriedad. Creo que esto amerita también que podamos apelar a instancias más democráticas, donde sean los propios, por ejemplo, en el caso, nosotros fuimos muy críticos en relación a la conformación del COE, porque los trabajadores de salud no existían ahí adentro, que son los que conocen la realidad, los que deberían tener una injerencia directa en las medidas que se toman. Bueno, lo mismo pasa también con la cuestión de las escuelas. Nosotros planteamos, bueno, a ver, definamos en un congreso pedagógico, por supuesto con asesoría sanitaria y con comité, digamos, de cada una de las escuelas, asambleas, discutamos cómo vamos a sobrellevar esta etapa, porque por supuesto que el derecho a la educación es algo esencial y lo tenemos que garantizar. Pero bueno, tiene que ser en condiciones, ¿sí? No podemos poner en riesgo nuestra vida para tratar de aprender. Entonces, bueno, me parece que en esas cosas quienes le ponen el cuerpo todos los días, ¿no? a garantizar la salud, a garantizar la educación, tienen mucho para aportar, mucho para decir. Y sin embargo, bueno, hay un par de funcionarios que creen que se las saben todas, ¿sí? Y están entre cuatro paredes tomando decisiones que encima van, vienen, improvisan, ¿sí? Y después los platos rotos los pagamos todos. Luciana, las dos últimas porque, bueno, sé de que tenés que ir a solidarizarte con la gente de la salud, o sea, quiero que envíes de parte nuestra toda la solidaridad a ellos y tienen el micrófono abierto para cuando lo necesiten y para cuando quieran. Las dos preguntas. Seguimos dando el ejemplo de lo que no hay que hacer. Yo tuve posibilidad de enviarte una comunicación que se había dado en un colegio de nuestra ciudad, donde se suspendían las clases presenciales por haber contagio en alumnos, en administrativos, en algún docente, inclusive quedaron pocos docentes dando clase. Eso nos comunicó a la mañana, aproximadamente a las 10:30, y a las 6 de la tarde llegó otro comunicado con el membrete del Ministerio de Educación,
diciendo de que se dejaba sin efecto el comunicado que se había dado por la mañana donde se daba la suspensión de las clases. A ver, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué fue lo que ocurrió en el medio? Los llamados políticos, las bajadas de línea, y la cabeza de quién va a rodar, porque quien toma esa decisión, en los dos casos, eso es lo llamativo, es la inspectora de zona séptima, que es la inspectora que le corresponde esta parte. Sí, yo creo que ha habido una tónica durante todo el año pasado y también en que nosotros siempre hemos denunciado que en el Ministerio de Educación, bueno, un poco lo que decía recién en relación a las medidas generales, ¿no? Mucha improvisación, muchas idas y venidas, memos para un lado, memos para el otro, resoluciones para un lado, o sea, eso evidentemente muestra que no saben los funcionarios de dónde están parados, ¿no? Eso por un lado. Y también con esto de la especulación y cómo, bueno, como evidentemente saben que la mayoría, digamos, o que grandes sectores de la sociedad quieren la presencialidad en las escuelas, entonces con eso aprietan para abajo. Entonces, seguramente ha habido aprietes para que se garantice la presencialidad sí o sí, y que esa medida bueno, se retrotraiga, ¿no? Lo cual, sí, evidentemente me parece una irresponsabilidad. Yo leía, digamos, antes de ayer, de que Brickman es una de las localidades más complicadas por la cantidad de contagios que ha tenido en el último tiempo. Entonces, la verdad que parecía muy atinado, ¿no? Poder suspender la presencialidad, que tampoco quiere decir que no vas a dar clase durante todo el año, pero tomar una medida precautoria, por lo menos por algunos días, unas semanas, hasta ver, digamos, cómo se daba la situación epidemiológica, me parece que era lo más correcto, porque creo que, insisto, hay muchos funcionarios y funcionarias que se manejan con una insensibilidad, que parece que manejan números, expedientes, estadísticas, ¿no? Y se olvidan que hay personas detrás de cada una de las medidas y decisiones que toman, ¿no? Entonces, la verdad que en este contexto, el cual estamos describiendo, donde cada vez saltan en todo el país docentes fallecidos por casos de COVID, que tenemos más cantidad de casos, digamos, con cepas más peligrosas, no te cambia la vida, digamos, suspender la presencialidad una semana, 2 semanas, ver, digamos, cómo se pueden garantizar, sobre todo en esta situación donde ya venimos de un año de educación, digamos, de la educación en forma remota y virtual, entonces, digamos, ya está, digamos, aceitado ese mecanismo como para poder continuar con los contenidos. Digo, porque una cosa fue el año pasado, el comienzo, donde nadie sabía qué hacer, y entonces eso significó un parate total, digamos, durante un tiempo, pero ahora no es esa la situación. Entonces se podía garantizar, aparte no nos engañemos, ¿no? La presencialidad está siendo muy parcial en las escuelas. El que crea que está yendo todos los alumnos, todos los docentes, que hay un funcionamiento normal en la escuela, eso no es así. La mayoría de las escuelas y las burbujas van 2 horas y vuelven a sus casas. Entonces, la verdad que me parece que hay funcionarios que quieren ser más papistas que el Papa, ¿no? En estas decisiones, y no dimensionan las verdaderas consecuencias de las cosas, y bueno, y todavía hay cabezas que no ruedan, ¿no? Yo lo dije en su momento, me parece que el ministro Grabová, que es en definitiva el que es el último en hacerse cargo, digamos, de todas estas decisiones, bueno, sigue como si nada, ¿no? Y están pasando muchas cosas graves en las escuelas, y los que pagan los platos rotos justamente son los trabajadores de la educación y la comunidad educativa en general. Yo hoy lo definía como el poder de Dios de muchos funcionarios, porque sus decisiones pueden provocar la muerte. Entonces, desgraciadamente, Córdoba está lleno de esos funcionarios que creen tener el poder de Dios, y ahora el gobierno provincial le va a dar ese poder a cada intendente
y hay intendentes que definitivamente no estuvieron a la altura, y eso está comprobado. Si no, fíjate en los números, fíjate en los casos, fíjate de gente que abrió actividades para quedar bien, para ser bien visto por la comunidad o por la gente joven, y bueno, hoy pagás el precio. La última, como te prometí, 259 millones de pesos en la compra de semen. Eh, Tenemos que dar la nota, ¿no? Somos un meme eterno, realmente. ¿Por qué no nos contás un poco de qué pasó con esto? Mira, ese tema llegó al recinto en la sesión de ayer. Y bueno, la respuesta del oficialismo, porque sí, efectivamente se encontró ese comprobante que llamó muchísimo la atención en el portal de transparencia. No sabíamos qué era realmente, porque era mucha plata y además parecía un chiste, un mal chiste, ¿no? Bueno, según el oficialismo, ese comprobante de hecho ya lo han sacado, digamos, lo han borrado del portal de transparencia porque se trató de un error y que bueno, que se ha abierto un sumario administrativo y una investigación, bueno, a raíz de por qué llegó esa información al portal de transparencia de esa manera. Y bueno, y no tenemos más datos que eso. De verdad que una vergüenza porque, bueno, el gobierno provincial siempre se jacta de esto, de la transparencia en su gestión, y en realidad apela a que mucha gente ni siquiera conoce que existe, entonces nadie se mete realmente a analizar cada uno de los comprobantes, y cuando pasa esto, que alguien encuentra una cosa así, pues decís, bueno, ¿cuántas cosas más encontraremos, no? Y bueno, estamos hablando de los fondos del COVID, ¿no? Un fondo especial que fue creado el año pasado, que se aprobó en esta legislatura para atender la principal necesidad y preocupación de los cordobeses y cordobesas, así que la verdad que es una falta de respeto completa. No sabemos bien qué es lo que ha sucedido, pero bueno, el gobierno no deja de tener responsabilidad de que esto haya sucedido, y las explicaciones que dieron ayer no dejaron conformes a nadie. Luciana, ahora sí, la última, prometido. Pasa de que seas interesante cuando hablas con alguien que te explica con manzanitas. Yo siempre lo manejo así. ¿Sabes qué es lo que agrava mucho más todo esto? Es la imposibilidad de tener los informes en la mano de qué es lo que pasa en la provincia. Lo de Cardoso, que bueno, ya se archivó aparentemente, no va a ir a interpelación. Lo de Graobat, que creo que fue y habló muy por arriba. Lo del vacunatorio VIP, que no supimos más qué pasó, que iban a enviar todo el listado a, a judicial, y que de ahí se iba a presentar luego en la legislatura para que se sepa. Nosotros en nuestra zona, en el departamento San Justo, tenemos tranquilamente entre el 60 y 70% de los intendentes vacunados, allá por enero, en el momento de que no había vacunas. O sea, es inmoral lo que hicieron. Pero bueno, vos, ¿cómo sentís cuando sabés que es remar en dulce de leche, y además remar en dulce de leche repostero, porque tenés una mayoría absoluta para todo y no tenés manera de que la gente se pueda enterar de cuáles son los desastres y los desmanes que hacen? Si no, fíjate, 259 millones en semen, que no sabemos si es de humano, si es de animal o quién es, porque alguna cabeza va a rodar que no tiene nada que ver, porque el hilo siempre se corta por lo más delgado. Sí, yo creo que todo esto se resume en una frase, que es la suma del poder público. O sea, cuando uno escuchó el primer discurso que dio Schiaretti al asumir este nuevo mandato, dijo que justamente que la mayoría que habían obtenido en la elección no lo iba a hacer caer
en esa actitud. Y el solo hecho de arrancar su discurso con eso te daba la pauta que era efectivamente lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, sí, yo debo confesar que por momentos da mucha impotencia. Uno acá en la legislatura lo ve a diario, como pedidos de informes que no son respondidos, y cuando son respondidos, vagamente respondidos, y uno insiste con el tema, lo lleva al recinto, directamente te lo archivan, digamos, y bueno, y con este tipo de acciones, digo, durante toda la pandemia hemos visto la violación de los derechos laborales y los derechos más básicos completamente violentados. Y cuando hablo de la suma del poder público, no solamente hablo de esta mayoría abrumadora que tiene el oficialismo, que bueno, se lo ganó en las elecciones, y eso hace que actúen de manera completamente autoritaria acá en la legislatura, sino también otras instituciones, ¿no? Hace poquito se terminó votando a Delgado como fiscal general, y muchos alertamos sobre lo que eso implicaba, ¿no? Una persona que venía siendo funcionario del gobierno provincial, porque era el procurador del Tesoro, defendía los intereses del Estado provincial y es el propuesto, o sea, una cosa que termina de graficar lo que es la justicia acá en Córdoba, ¿no? Digo que estamos hablando de otro poder que debería ser independiente y que aún así es adicto al poder político de turno. A nosotros nos está pasando en relación, bueno, ustedes saben, toda la situación que están viviendo varios docentes suplentes que por ser personal de riesgo no nos están dejando tomar cargos, lo cual viola todos los derechos estatutarios y laborales, porque son docentes que tienen un puntaje, que están en la lista de orden de mérito, que merecen esos cargos y que son salteados por simplemente estar embarazados o tener problemas cardíacos o ser obesos. Entonces, la verdad que es algo de loco. ¿Y nosotros qué hicimos? Bueno, presentamos un amparo de carácter colectivo para decir, bueno, si el gobierno no escucha, vamos a la justicia. Y la verdad, si bien todavía no han terminado de resolver, lo que pudimos inferir en relación a una audiencia que hubo, es que la jueza maneja el mismo criterio que el gobierno provincial. Entonces, la verdad que uno ya cuando pasan esas cosas, bueno, da mucha bronca, pero bueno, al mismo tiempo uno valora también los espacios conquistados, ¿no? Desde nuestro humilde lugar de esta banca, tratamos permanentemente de denunciar estas situaciones, de poder visibilizar, de poder acompañar cada uno de los reclamos colectivos, incluso también individuales, porque nos están llegando, yo te decía hace un rato, la cantidad de gente endeudada que, por ejemplo, está siendo embargada por el propio Estado provincial, porque, por ejemplo, tengo un caso de un gimnasio que no lo dejaron trabajar durante todo el año, que tiene, digamos, el dueño tiene un hijo con discapacidad y demás, y bueno, y ahora le llega una deuda de rentas que le es imposible pagar, le están por embargar todo. Entonces, y nos llegan también esos casos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de acompañarlo, de generar herramientas, de ayudar, de denunciar, de visibilizar. Creo que, bueno, uno hace un trabajo de hormiga que en algunos casos rinde sus frutos, pero bueno, hace falta mucho más, por supuesto que hace falta mucho más, y por eso también es importante, digo que estamos en un año electoral, si bien, digamos, bueno, son elecciones nacionales, pero es bueno poder recordar todas estas cosas que suceden al momento de ir a votar, ¿no? Porque después si no, tenemos, de hecho, hace más de 20 años que tenemos el mismo gobierno acá en la provincia, o sea que no se pueden hacer los distraídos, o sea, los problemas estructurales que tenemos acá en nuestra provincia son responsabilidad de este gobierno. Pasa de que el periodismo no se acuerda de todo lo mal que se hizo en la provincia en el momento de la votación. Yo creo que desde un mes antes tenés que hacer un balance de todo lo bien y todo lo mal que se hizo, porque la gente no tiene memoria. Vos sabés que yo llegué a la conclusión de que la gente no tiene memoria. Haciéndole una entrevista a Dante Rossi de la UCR, me dejó muy contento que tenga en vista a la legisladora Luciana Echevarría como para hacer una alianza. Vos sabés que yo le decía que nosotros teníamos contacto
con vos, que te habíamos entrevistado un par de veces y que me parecía buenísima la idea, porque si no se hace un frente, pero un frente serio, tiene que ser un frente serio. Y cuando te nombró, digo, bueno, entonces vamos por el buen camino. ¿Hay algo de eso? ¿Podés adelantar algo? Mañana entrar en todos los No, portales, te cuento. o sea, no tengo problema de hablar del tema, pero no hay nada en miras. Yo agradezco mucho la valoración de Dante, la verdad que nosotros tenemos muy buena relación, yo lo respeto muchísimo como referente y como legislador, porque conozco su trabajo y es una persona muy comprometida. Y seguramente en muchos puntos podemos tener acuerdos. El tema es bueno, que hay diferencias estratégicas en los proyectos políticos que nosotros, digamos, bueno, somos referentes, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy críticos desde nuestra organización del papel que ha jugado el bipartidismo en nuestro país, ¿no? Y eso claramente incluye a la UCR, más allá de que Dante pueda representar algún sector interno más progresista, en el cual uno puede acercar alguna posición, pero estratégicamente nosotros tenemos muchas diferencias, porque bueno, no deja de ser además un partido que hoy sigue en coalición con el PRO, ¿no? Sí, sí, A nivel totalmente. nacional. Claro. Bueno, se veía Entonces, venir que esa era una de las principales trabas que iba a haber. O sí, sea, sí, está por supuesto. claro. Entonces, sí, nosotros lo que desde la izquierda, bueno, ya ustedes conocen que después de pelear durante muchos años hemos logrado ampliar la unidad y que se conformara el Frente de Izquierda Unidad, algo que, bueno, que nosotros realmente esperábamos mucho tiempo, porque creo que es un reclamo que nos viene haciendo la gente, decir, bueno, ¿por qué la izquierda no se une? ¿Por qué no trabaja? Ahora, dentro de ese Frente de Izquierda Unidad, desde el MST, que es el partido al cual yo represento, peleamos por una ampliación en el sentido de armar un movimiento político de izquierda, pero no de la izquierda solo partidaria, que digamos que es la que uno conoce, sino de la izquierda social, que es muy grande, es muy grande. Tenemos un montón de activistas en la cuestión ambiental, en las cuestiones de género, en las cuestiones antirrepresivas, por ejemplo, y que son sectores más independientes, que vienen de otras trayectorias, que están buscando, porque están muy desencantados. A lo mejor muchos de ellos votaron a este gobierno, pero están muy desencantados por este gobierno, y yo creo que la izquierda tiene la responsabilidad de tener una política hacia todos esos sectores. La izquierda tiene que dejar de ser, digo, hay una tradición o un sector que ha sido históricamente muy sectario, muy dogmático, y nosotros si realmente queremos ser una alternativa de poder, bueno, tenemos que pensar con otra cabeza, ¿no? Y lo cual no significa bajar las banderas que siempre hemos levantado y por la que hemos luchado tanto, al contrario, digamos. Pero si uno espera coincidir hasta la última coma, bueno, seguramente van a quedar unos pocos, ¿no? Entonces creo, en eso sí, digamos, nosotros somos muy claros, estamos peleando por esa conformación, pero bueno, y por supuesto que tenemos una línea hacia todos los que rompen con las viejas estructuras partidarias, que hay muchos que rompen con el radicalismo, que rompen con el peronismo, digo, y que están buscando una alternativa nueva. Bueno, a todos ellos, digamos, nosotros tenemos una línea, pero quienes siguen en esas estructuras, independientemente de algún posicionamiento más piola o menos piola, para nosotros realmente es muy limitado y abona a variantes, pues digo, porque ya hemos tenido en nuestro país el frepaso, digo, muchas Sí, alternativas que sí, sí. aparecían como algo realmente atractivo y que fracasaron. Y la verdad que cuando esas alternativas fracasan, todo el movimiento de masas retrocede, ¿no? Entonces es muy importante en esto, en poder hacer debates profundos de qué es lo que realmente hace falta para no caer de nuevo en estas variantes. Muchísimas gracias, Luciana, por la atención y bueno, te repito, no te olvides de darle toda nuestra solidaridad a la gente de salud. Serán dadas. Muchísimas gracias. Bueno, Un abrazo para así, todos. ya, hasta luego. Así pasa.